Bueno, ahora vamos por las fracturas de húmero. Ya hemos visto todo lo que pasa en la extremidad superior de este hueso. Ahora vamos a ver qué tipos de fracturas se pueden presentar en la diáfisis humeral, ¿sí? En este caso, entonces, vamos a ver cuáles son los mecanismos de producción. Los mecanismos de producción pueden ser caída sobre mano, en rotación, con rotación, ¿sí? Encima de todo el miembro superior, que va a presentar distintas sintomatologías, entre ellas dolor, ¿sí? Un dolor bastante intenso, crepitaciones, o sea que al movimiento se va a sentir que cruje, impotencia muscular, o sea que los músculos no van a poder contraerse, deformidad en el caso de que haya desplazamiento, y movilidad pasiva anormal, o sea, cuando se mueve esa zona, lo que ocurre es que en la zona fracturaria también va a haber movimiento, entonces es un movimiento que no es normal. Y principalmente edema, ¿sí? La zona se va a encontrar totalmente inflamada. Principalmente en la zona del húmero nosotros tenemos una arteria que pasa por ahí que es la arteria humeral y que si la fractura es bastante importante puede causar algún tipo de daño. Entonces hay que valorar, ¿sí?, el pulso para ver si no está afectada esta arteria y también el retorno venoso. Puede haber dolor a la flexo-extensión de codo y parálisis del nervio radial, porque el nervio radial también surca por ese sector. Entonces, esas son las que nosotros denominamos lesiones asociadas, o sea, tanto la de la arteria humeral como la del nervio radial, ¿sí? Son lesiones asociadas que se presentan en las fracturas de diáfisis humeral entre un 15 y un 20%. Las lesiones vasculares no suelen ser tan frecuentes, pero puede llegar a suceder. Vamos a ver, acá tenemos distintas radiografías, acá tenemos una fractura de diáfisis de húmero tercio medio, ¿sí?, que está levemente desplazada, está con un gran desplazamiento, esta está cabalgada, ¿sí? Y acá se nota perfectamente una fractura por torsión, una fractura muy inestable en la diáfisis del húmero. ¿Cómo se pueden clasificar? Las fracturas se pueden clasificar de la siguiente forma. Pueden ser una fractura transversal totalmente estable, una fractura oblicua, una fractura en ala de mariposa, ¿sí?, que es ya de 3 fragmentos, una multifragmentaria o con minutas o una pseudoartrosis. La pseudoartrosis, ustedes ya lo deben haber visto en el vocabulario cuando investigaron, ¿sí? Es una fractura que no se termina de consolidar. ¿Qué tipos de tratamientos vamos a tener? Vamos a tener dos tipos de tratamientos, los que son los incruentos, ¿sí?, y tratamientos quirúrgicos. Vamos a ver los incruentos. Me voy a correr un poquito, así pueden llegar a leer, aunque está medio superpuesta la diapositiva. Uno de los tratamientos incruentos es el yeso colgante, el mismo que utilizamos para fractura de extremidad superior de húmero. Se utiliza también para fracturas oblicuas o espiroideas del tercio superior del húmero. Y el yeso tóraco-brachiopalmar, fíjense, toma todo el tórax, todo el hombro, brazo, antebrazo y mano, que también se utiliza cuando hay retardo de consolidación, otro término que también lo deben haber visto en el glosario. También tenemos los brazaletes funcionales, hechos de yeso también, o de material termoplástico, eso depende de las posibilidades que tenga el paciente o quien esté realizando el tratamiento.
Protege la funcionalidad de las demás articulaciones. Si ustedes se fijaron en los anteriores, tomaban otras articulaciones aparte del hombro. Permite la movilidad tanto de codo como de muñeca y mano. Otro tratamiento incruento es el vendaje de Bell-Po cuando las fracturas son estables, y especialmente este tipo de vendaje se utiliza en niños. Y también está la tracción transolecraniana, o sea, se coloca un clavo en la zona del olecrano específicamente, y eso es para traccionar cuando se ha dado una fractura expuesta. La fractura expuesta también lo deben haber visto en el glosario. Es la que tiene el hueso contacto con el exterior. Entonces, primero se hace la tracción, limpieza del hueso, ¿sí? Para que no quede ningún tipo de bacterias. Se cierra quirúrgicamente y luego se le pone la inmovilización. Vamos entonces ahora a los tratamientos quirúrgicos. Los tratamientos quirúrgicos es cuando hay interposición de partes blandas o hay mucho desplazamiento. Entonces, la imposibilidad de reducción por interposición de partes blandas me hace que el traumatólogo tenga que abrir la zona y reducir quirúrgicamente. También otra de las causas es la inestabilidad de la fractura por el trazo fracturario, ¿sí? Que no permite la utilización de las férulas que ya hemos visto, ni del vendaje de Bell-Po. Vamos a las fracturas patológicas. O sea, cuando se utilizan los tratamientos quirúrgicos en fracturas patológicas, que eso también los deben haber visto, que puede ser dado por incapacidad por osteoporosis, por ejemplo, en fracturas de ambos húmeros, que no se lo puede tener con un vendaje de Bell-Po a ambos brazos, ¿sí? En lesiones múltiples, cuando están relacionados con lesiones vasculares y neurológicas, en fracturas diafisio-metafisiarias con trazo intraarticular, o sea que esto se propaga también a nivel intraarticular, y en fracturas expuestas de húmero. Para la fijación se tienen, o sea, elementos de osteosíntesis, como las placas y tornillos y el enclavado endomedular. Y después elementos utilizados en forma externa, que son los tutores externos. Acá en este caso, en esta imagen, nosotros vemos la utilización de placas y tornillos. Estas se utilizan específicamente en fracturas oblicuas o transversales muy inestables, ¿sí? Que pueden o no tener lesiones asociadas. También tenemos el enclavado endomedular. Vamos a moverme un poquito porque si no, no ven el título. El enclavado endomedular elástico de Rush se utiliza específicamente para mantener las partes alineadas de esta diáfisis humeral. Se utiliza en fracturas transversales u oblicuas cortas del tercio medio. Perdón. Después tenemos el enclavado endomedular rígido, acerrojado, que permite una movilidad prematura, o sea que en corto tiempo ya esta persona puede mover el brazo. Y los tutores externos. Los tutores externos se utilizan cuando la fractura es con minutas o ha habido, por ejemplo, una fractura expuesta. Entonces se sacan todos los pedazos y va reconstruyendo de esta forma. Si ha quedado con una pequeña longitud, o sea, ha quedado un espacio grande sin hueso, primero toma, va acercando los cabos, y a medida que va pasando el tiempo, cuando ya se hizo el callo óseo,
va estirando a través de estas reglas que ustedes ven aquí. Entonces, de esa forma, el hueso se va estirando y va creciendo también el callo óseo. Por eso permite preservar la longitud del hueso. Bien. Aquí vemos una imagen más de cómo son los tutores externos y de esta forma hemos terminado la clase de hombro.